Ok. ¿Sí se logra ver ahí la diapositiva? No. No se ve, ¿verdad? No. Estoy viendo, no sé por qué. Se me hace que no le di en compartir. Sí, sí, no le di en compartir. Ahora sí. Tenemos 35 semanas, compartiendo la palabra de Dios acá. Bendito sea Dios que lo seguimos haciendo ahora en línea y que llega a más personas de manera gratuita. Esa es la finalidad de nuestro grupo de estudio. Recuerde que si ha sido de bendición para usted pues el curso, usted lo puede compartir el link para que sea de bendición para más personas. La clase 33, hermanos, es la del día de hoy. Vamos a hablar sobre el tratamiento de la inmundicia en el libro de Levíticos. Todavía no acabamos Levíticos. Llevamos unas pocas semanas estudiándolo, creo que 5 semanas, 6 semanas. Hay puntos que vamos a recordar que ya no aplican para nuestra cultura, que no aplican para nuestro tiempo, pero también hay otros que tienen como un trasfondo o que tienen un significado espiritual muy interesante, pues para todos nosotros. Entonces, necesito que tome el lápiz, que tome algo con que escribir, una hoja, porque hay muchísima información en la sección final de la clase de hoy. La agenda está un poquito saturada porque hoy vamos a hablar acerca desde Levíticos 11 hasta Levíticos 16. Los primeros capítulos son muy sencillos, vamos a hablar temas de verdad súper digeribles, pero sí van a haber cosas a partir de Levíticos 14 que nos van a hacer un poquito de ruido porque vamos a hablar del pecado, de la lepra, cómo se relaciona simbólicamente con el pecado. Entonces, esta es una clase muy especial, con mucho contenido, muy rica, y pues vamos a disfrutarla al máximo, ¿sale? Por ejemplo, Levíticos 11. Levíticos 11, hermanos, es un capítulo que nos habla acerca de los cuidados de la alimentación que debía de tener el pueblo de Israel y pues da ciertas instrucciones del cuidado personal, pero también del cuidado religioso que tiene que ver precisamente con la alimentación. ¿Será que nuestra hermana Mariluz nos puede apoyar con la lectura? ¿Se puede, hermana? Ok, dice que de momento no se puede. Yo entiendo, hermana, está usted trabajando. Hermana Wilmania, ¿me podrá apoyar, por favor, con dar lectura a Levíticos 11:2? Amén. Gloria a Jesús. Dice así sus letras. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Amén. Amén. A ver, este capítulo, hermanos, está muy sencillo. Porque nos da una serie de clasificaciones donde el pueblo debía saber qué animales podía comer y qué animales no podía comer. ¿Por qué? Porque se buscaba mediante las instrucciones que Dios daba sobre la alimentación, que las personas tuviesen cuidado, sí, de su salud,
pero también del aspecto espiritual. Por ejemplo, este capítulo habla del cerdo. El cerdo en la cultura antigua, en la cultura judía antigua, era considerado como inmundo. Entonces, aparte de inmundo, recordemos que en ese tiempo no había medicamento para prevenir el cisticerco en los animales o en los cerdos. Y por lo tanto, cuando se hace la prohibición de todo esto, del comer cerdo, por ejemplo, era para prevenir una infección, que hay que recordar que el cisticerco hace huevecillos en el cerebro del ser humano y pues lo mata, ¿no? Pero por el otro lado también tiene que ver con algo espiritual. Hermana Leo, por favor ayúdeme con leer Levíticos 11:8. Ahí es donde vemos el énfasis del cuidado personal o del cuidado de nuestra salud, pero también del cuidado de tipo espiritual o de tipo religioso. Ahorita vamos a escuchar la lectura de este versículo. 11:8. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. De la carne de ellos no comeréis, y usaréis sus muertos, los tendréis por inmundos. Amén. A ver, esa palabrita inmundo tiene que ver con algo de tipo religioso, con algo de tipo espiritual. Por eso hay que ponerle énfasis a cada una de las palabras, hay que ir comprendiendo qué es lo que significan. ¿Sí? Ahora, Levíticos 12 nos habla precisamente de leyes de purificación cuando la mujer daba a luz. Les digo que hay capítulos aquí que sí son súper rápidos de llevar como estos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la mujer diera a luz un varón, iba a estar 33 días en el proceso de purificación. En el caso de que diese a luz una niña, iban a ser el doble. Ahora, hay una interpretación acá acerca de esto, porque se cree en la cultura judía que en el caso de que se diera a luz una niña era el doble de tiempo para purificación. Pues porque se tiene la idea de que Eva pecó y que por lo tanto era un simbolismo como de tratar de resarcir esa naturaleza que siempre se le adjudica en la cultura hebrea a la mujer del pecado original. El hombre también la tiene, pero aquí como que se le echa la culpa a Eva. De hecho, en los escritos del Nuevo Testamento también podemos observar que a la mujer se le tiene un poquito relegada en ese aspecto. Ahora, ahí les pongo los versículos donde habla precisamente acerca de estos ciclos de purificación que debían de pasar después de dar a luz. Aquí sí nos vamos a meter ya en un tema súper fuerte. Vamos a hacer un análisis bien interesante porque Levíticos 13 habla de la lepra en las personas. Perdón. La lepra, bueno, cabe mencionar que en la cultura antigua no todo era lepra, todas las enfermedades de la piel, más sin embargo, cuando se llegaba a detectar la lepra tiene como muchas características que indudablemente vamos a poder relacionar espiritualmente con el pecado, ¿sí? Por ejemplo, la lepra, hermanos, es ocasionada por el contacto con el clima, ¿sí? Hay que recordar que para la cultura antigua, o más bien dicho, para el contexto geográfico de estas tierras bíblicas, el clima es como muy fuerte, entonces esto podía ocasionar la lepra.
La falta de higiene también ocasiona la lepra y una dieta insalubre también puede ocasionar la lepra. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vámonos a ocupar un método de interpretación alegórico para empezar a relacionarle con el pecado. El lugar donde tú estás, tu clima, te puede afectar para bien o para mal, ¿verdad? En México tenemos un dicho muy coloquial que dice que el que anda con lobos a aullar se enseña. En lo espiritual nosotros pudiésemos entender que el clima, sabemos que el clima podía ocasionar la lepra, donde tú estás podía ocasionar la lepra. O sea, el pecado puede formar parte de tu vida si tú estás en un lugar inadecuado. De hecho, la Biblia lo señala y lo enseña. La falta de higiene también ocasiona la lepra. Si nosotros como creyentes no acudimos de manera constante al Señor, nosotros nos vamos a llenar de lepra espiritual, nos vamos a llenar de pecado. Quiero que empecemos a entender todo esto. Pero por el otro lado, también tenemos la dieta. La dieta también ocasionaba la lepra. O sea, ¿qué es de lo que tú te estás alimentando que puede ocasionar pecado en tu vida? ¿Qué música escuchas? ¿Qué cosas ves en la tele? ¿Qué cosas ves en tu teléfono? O sea, tu dieta, lo que tú ingieres, tiene que ver con tu estado espiritual. Por eso es que quise empezar a analizar de esta forma a la lepra, qué es lo que la ocasiona. Ahora, si usted me dice, hermano, pero usted no tiene una base para hacer una interpretación de este tipo, pues la Biblia enseña que la lepra se relaciona con el pecado. Les voy a dar dos ejemplos. El primero es el ejemplo de la vida de Miriam cuando habla mal de Moisés. Vamos, por favor, a Números 12. Vamos a darle lectura, por favor. Números 12 de los versículos 1 al 10. A ver, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve,
Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. O sea, la Biblia sí señala que el pecado, ¿verdad? Que la lepra sí se relaciona con la lepra. Ojo, porque todo esto hay que verlo desde un punto de vista espiritual. Ahora, ¿qué otro ejemplo relacionamos bíblicamente para poder validar la postura que acabamos de describir? Bueno, el otro ejemplo es la vida de Giezi. Giezi fue el servidor de este profeta que fue sucesor de, Elías. de Elías, gracias, que fue el sucesor de Elías, Eliseo, pero él llega a pecar por avaricia y también le da lepra. Vamos a Segunda de Reyes. Vamos a estar estudiando todo lo que nos enseña la Biblia acerca de esto, ¿sí? Segunda de Reyes 5, de los versículos 20 al 27. Dice la palabra, vamos a darle lectura. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La Biblia sí nos enseña muy tajantemente que la lepra va relacionada con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es interesante ver que a pesar de todas las leyes sanitarias, ¿verdad? Pues Dios también está abriendo una puerta de gracia para que las personas que vivían en este estado, recuerden que espiritualmente pudiéramos decir que todos somos leprosos, que todos teníamos lepra, pues que hubiese una limpieza o una purificación. Para eso, pues yo le invito a que lea Levítico 13 y estudie qué es lo que pasaba pues con estas personas. Ahora, ¿qué consecuencias tenía la lepra? Aislamiento social. Los leprosos no podían estar en medio del pueblo porque esto era súper, se pegaba súper fácil, la lepra se contagia súper rápido. También había un repudio religioso y en la cultura antigua, esto es un dato muy interesante, pues se pregonaba o se gritaba cuando una persona tenía lepra, ¿sí? Y esto pues ocasionaba la humillación social de la persona que tenía lepra. Ahora, todo esto
démonos cuenta que el pecado así es. Una persona, por ejemplo, que cometió adulterio, tarde que temprano todo el mundo lo va a saber. Va a ser señalado por eso. Va a ser rechazado religiosamente por eso. Va a tener consecuencias sociales su pecado. Y así el pecado que nosotros queramos poner. Ahora, Levíticos 14 también habla de la lepra, pero ahora en el hogar, en la estructura como tal, ¿no? Por ejemplo, hablaba de que si había manchas en la casa, pues se tenían que quitar hasta las piedras que conformaban la casa. Y que en el peor de los casos, en el caso de que no se quitase esa suciedad, o lepra que estaban en la infraestructura de las casas, pues lo que se tenía que hacer era demolerla totalmente, ¿no? Y sacar todo eso afuera de la ciudad. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, porque como buenos creyentes, yo creo que ahí sí, indiferentemente de la cultura del país, todos somos iguales. A veces queremos agarrar las cosas que no son, ocuparlas para nosotros. Por eso el Señor dijo, no, todo lo que sea de estas casas, en Levíticos 14 dice, todo lo que sea de estas casas con lepra, te lo vas a llevar a un botadero de basura donde está todo contaminado para que no tengan la tentación de llevárselo a su casa. Vea que el Señor siempre es muy sabio. Levíticos 15, pues es otro capítulo que vamos a ver súper a grosso modo porque habla acerca de la exposición de la inmundicia por la segregación de líquido seminal o coital. A ver, ¿qué es esto? Los varones por lo regular, a través de sueños húmedos, después de tener relaciones sexuales o por enfermedades, llegamos a tener segregación de semen. En el caso de la mujer es lo mismo, después de tener relaciones sexuales por algún tipo de infección vaginal o cosas así, hay fluido coital. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto era inmundo, debía de haber un tratamiento y esto pues también nos hace énfasis en que el Señor se fija en todo. O sea, para el Señor santidad no es nada más lo espiritual. Ojo con eso, porque esa es la enseñanza de Levíticos. Es decir, a ver, el Señor ve la santidad en algo de tipo biológico, nuestro cuerpo, espiritual sí. Ya hablamos de lo psicológico cuando en el libro del Éxodo hablábamos de la mitra blanca que se pone sobre la cabeza del sacerdote, que es un símbolo de los pensamientos, sí, de las emociones, de la forma en la que yo veo la realidad. O sea, para Dios la santidad es todo eso. No es nada más decir voy al templo y ya. No, o sea, vamos a perder esa idea catolicoide que a nosotros nos metieron en la cabeza. Entonces, sí es súper interesante, pues darnos cuenta que para el Señor la santidad es algo integral. Ahora, entramos al capítulo cúspide, que es el capítulo 16 de Levíticos, donde hablamos del día de la expiación. En hebreo se llama Yom Kippur. Esta es la fiesta principal de todo el Antiguo Testamento y aún parte del Nuevo. O sea, qué interesante es lo que estamos a punto de ver. Aquí sí nos vamos a extender un poquito. Miren, Yom Kippur es descrito en Levíticos 16 como la fiesta más solemne de todo el Antiguo Testamento. Hay teólogos, de hecho, que dicen que es el corazón de todo el Antiguo Testamento. Ojo con eso. Esta era celebrada el primer día del mes de Tishri, que vendría siendo el mes de octubre para nosotros, ¿sí? Que es el primer día del año nuevo civil hebreo.
y lo que se buscaba este día, o más bien iniciando el año, pues era el arrepentimiento de toda la nación. No era como tal una fiesta porque se buscaba que todo el pueblo se humillara, se vistiera de ropas ásperas y que se prepararan para el día de la expiación. A ver, vamos a verlo más adelante, pero la expiación tenía que ver con sacrificios y con la entrada del sumo sacerdote al lugar santo, al lugar santísimo, perdón. Solamente se hacía una vez al año, ¿sí? Y pues antes de la celebración del Yom Kippur o del día de la expiación, un día antes en la tarde, las personas se acercaban al río, se realizaba una ceremonia de purificación que los llevaba a recordar un texto que está en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Le voy a pedir, por favor, más si me puedes ayudar a leerlo, Miqueas 7:19. Sí. Ahí voy, ahí voy. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Amén. A ver, esa es la idea central de la celebración del Yom Kippur o del día de la expiación, que volvemos a lo mismo que es descrito en Levítico 16. Ahora, esta es la única fecha, el único día del año donde el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo. ¿Qué es lo que pasaba en esta fecha tan importante? A ver, lo primero que pasaba era que el sumo sacerdote llevaba incienso aromático al propiciatorio de oro del arca del pacto. Ese era el primer paso de ya en la ejecución sacerdotal de esta fiesta extremadamente importante. Esto yo le voy a dar lectura, está en Levíticos 16:13. Levíticos 16:13 dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. O sea, el sumo sacerdote llevaba brasas que habían sido encendidas del altar del holocausto, y sobre esas brasas echaba el incienso aromático. Ojo, porque eso tiene que ver con la adoración. El incienso tiene que ver con la adoración y con la oración. Y si está tomando estos carbones encendidos del altar del holocausto, eso quiere decirnos, ojo, porque todo esto ya lo hemos hablado y tiene una simbología bien profunda, pero tiene que ver con el hecho de que la adoración debe de estar centrada en el sacrificio de Jesús, porque recordemos que todo el Antiguo Testamento nos habla precisamente acerca de Jesús. Ahora, después de que hacía esto el sumo sacerdote, después de que presentaba incienso delante del propiciatorio de oro del arca del pacto, lo segundo que hacía es que mataba un becerro como sacrificio, como expiación por sus pecados y por los de su familia. Y después de eso ocupaba la sangre del becerro
y 7 veces rociaba hacia el lado oriental del propiciatorio. La tercera acción que hacía el sumo sacerdote es que volvía a hacer un holocausto, volvía a matar un animal, pero ahora ocupaba un macho cabrío. Y cuando pasaba todo esto, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, descendía. Ojo con eso, ¿por qué? Porque la misma gloria de Dios en teología se conoce como luz etérea. Esto quiere decir que es una luz tan fuerte, es una presencia de Dios tan fuerte, tan poderosa, que no se toleraba o el ser humano común no puede estar de pie ante la gloria de Dios, si ni siquiera los ángeles toleran el resplandor de la gloria de Dios. Ya lo hemos visto. Hemos visto pasajes como en el libro del profeta Isaías, donde se habla que los ángeles cubren sus rostros, cubren su cuerpo, porque no toleran, ¿verdad?, la luz que despide la gloria de Dios. En el libro de Ezequiel también lo hemos visto. Ahora, cuando el sumo sacerdote hacía esto, se revelaba la Shekinah, la gloria de Dios. Pero había algo antes de esto, y es, o tiene que ver con el corazón del sacerdote. Y esto debemos de aplicarnos a nosotros, porque antes de que el sumo sacerdote entrara a hacer el hospicio delante de la presencia de Dios, él se tenía que bañar, se tenía que poner vestiduras blancas y tenía que entrar de una manera muy humilde y reconociendo, entendiendo que se iba a presentar delante de la misma gloria, dignidad y la triple santidad de Dios. O sea, ojo con eso porque es demasiado importante. El corazón de las acciones que nosotros tenemos es lo que va a ocasionar el agrado de Dios o la destrucción de Dios hacia nuestras vidas. Si no, pregúntele eso a Nadab y Abiú. Ellos ofrecieron fuego extraño, dice la palabra, y dice que de la presencia de Dios salió fuego que los calcinó. A Dios no le agradó la forma en la que lo hicieron, y lo vimos en la sesión pasada. O sea, esto no era de juego, no era de llegar y de decir, pues voy rápido y lo hago, no. Tenía que haber un corazón con el amor y con el entendimiento suficiente y la humildad suficiente para poder tener el oficio sacerdotal y llevarlo de la manera más santa posible. Ahora, se seguía con la ceremonia de expiación, se llevaban 2 cabritos. Un cabrito era sacrificado y el otro era enviado al desierto. Posteriormente a esto, Aarón se quitaba las vestiduras de lino, se volvía a lavar y se ponía las vestiduras sumo sacerdotales y volvía a hacer un holocausto y lógicamente aquí se hacía expiación por sí mismo como sumo sacerdote y por el pueblo. Esto pues ya viene simbolizando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como Aarón, como Aarón, llega el momento que no hay que perdernos. Véalo por favor en los versículos 20 al 22 de Levíticos 16. Le vamos a dar lectura para que no nos perdamos. El versículo 20 dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, ojo con eso, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará el macho cabrío por el desierto. O sea,
había la presentación de un macho cabrío que iba a ser asesinado y otro que iba a ser enviado para que se perdiera al desierto. Que eso también va relacionado con el texto de Miqueas 7. Después de que se hacía esto, recordemos que ya se había asesinado un animal y otro ya se había llevado al desierto, las vestiduras de Aarón ya estaban sucias. Por eso es que Aarón se vuelve a lavar, se vuelve a cambiar de ropa, vuelve a hacer un holocausto por sí, por el pueblo. Eso simboliza que Cristo muere, pero después a esta humillación, el Señor resucita, se reviste de gloria y está sentado a la diestra del trono de Dios. O sea, por eso sí hay que ir muy puntualmente describiendo todo esto. ¿Sí? Ahora, la sangre que era derramada el día de Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón y la reconciliación, tiene varias verdades espirituales. ¿Sí? Por ejemplo, Génesis 3:21 es el primer pasaje de toda la Biblia donde nosotros vemos la idea de que Dios quiere expiar, quiere cubrir nuestras almas para que no suframos la condenación eterna. En este pasaje de Génesis 3:21 nosotros vemos a Adán y a Eva que acaban de pecar y Dios mata un animal y con la piel del animal los cubre. Hermana Wilmania, ¿me puede apoyar con leer ese texto, por favor? Estoy fuera, hermano Daniel, no puedo ahora mismo. Ok, hermana Leo, por favor, apóyeme con la lectura de Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. O sea, es lo que estamos contextualizando. Adán y Eva habían pecado, ¿verdad? Y Dios les hace estas vestiduras de piel de animal como un símbolo de qué? De expiación. ¿Qué es expiación? Es cubrir el alma del pecador para que no sufra el castigo de la condenación eterna. Ya hemos hablado acerca de eso. Ahora, la sangre que era derramada el día de Yom Kippur también encierra la idea o nos lleva a recordar cuando se celebra la Pascua, cuando el pueblo de Dios está en Egipto y Dios le dice al pueblo, ocupa la sangre del cordero, pinta los dinteles de tu casa, o sea, los marcos de la puerta de tu casa, para que cuando pase el ángel de Jehová, no le quite la vida a los primogénitos. Está cubriendo el alma del juicio. Más adelante todavía ya se nos aclara el panorama y nosotros vemos cómo Cristo mismo se profetiza que Él iba a ser nuestra propia expiación, iba a ser quien cubriera nuestra alma de no sufrir el juicio y la condenación eterna a causa de nuestros pecados. Vamos a Isaías, este pasaje lo vemos mucho, está muy bonito. Isaías 53:10. Dice la palabra del Señor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todavía más adelante, ya vemos el cumplimiento de la muerte de Jesús como expiación por nuestros pecados.
Aquí les pongo Hebreos 9 de los versículos 11 al 12. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Hebreos 9, 11 al 12. Nueve. Hermano, era Hebreos 9 del 11 al 12. Amén, hermana. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Ajá. Es 9, 11 y 12 de Hebreos. Gracias, hermana Mariluz. Ahora, les voy a proyectar un cuadrito que estuve redactando en base a nuestro manual base, a nuestro texto base, con referencias bíblicas, para que podamos, para que podamos comprender mejor este tema. A ver, espérenme tantito. Acá está. ¿Sí se logra ver? No, no se No logra. se ve, A no se ver. ve. A ver, ahí está. ¿Sí lo logran ver? Sí, sí, sí se ve. Ok, a ver. Miren, hay dos partes que debemos de comprender de este día del Yom Kippur, porque el punto central es lo que Aarón hace, o sea, el sacerdocio arónico. Pero hay que ir mucho más adelante y recordemos que interpretar la escritura es siempre basados en el propio Señor Jesucristo. Cuando yo no logro interpretar la Biblia a la luz de lo que enseña el Señor Jesucristo o de lo que Él es, estoy perdidísimo como creyente. Ojo con eso. Entonces, vamos a hacer un contraste tremendo entre lo que pasa en el sacerdocio arónico y en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Aarón fue ministro en un tabernáculo terrenal. Sí, fue un tabernáculo ordenado por Dios, pero a fin de cuentas en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo ministra directamente en el cielo, en la misma gloria de Dios el Padre. Yo no sé si ustedes se gozan, pero a mí me encanta ver esto. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Vamos a leer mucho Hebreos. Hebreos 9:11. Pues a ver, yo lo voy a leer porque va relacionado. De ahí es el 24. El versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, vea qué diferencia entre donde ministraba Aarón y donde ministra el Señor Jesucristo. De ahí voy al versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, qué enorme diferencia en el trabajo sacerdotal de Aarón y con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Amén. Aarón fue un sacerdote reconocido en la tierra, pero el sacerdocio de Jesucristo es reconocido celestialmente. Ay, yo te gozo, o sea, de verdad que a mí me encanta estar estudiando esto con ustedes. Hebreos 4:14 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Habla de ese reconocimiento celestial que aún desde el capítulo 1 habla acerca de esto. Dice en el Hebreos 1, versículo 8, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Se está hablando de lo celestial del trabajo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Aarón fue un sacerdote temporal, él ya murió. La Biblia enseña que Jesucristo es, oiga bien lo que estoy diciendo, es sumo sacerdote, es eterno, nunca va a acabar este oficio sumo sacerdotal. Hebreos 7, 23 y 25 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y de ahí es que se despliega otra verdad espiritual, o sea, Aarón ofrecía sacrificios por sus pecados personales. Cristo no tiene ningún pecado. Su sacrificio no fue dirigido para perdón de sus propios pecados, sino para que nosotros como pecadores fuésemos perdonados. Versículo 26 y 27 de Hebreos, ahí mismo, Hebreos 7 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este es el día de Yom Kippur y su cumplimiento está en Jesucristo. Vemos que nuestro Señor ministra en los cielos. El día de hoy, en este momento, Jesucristo está ministrando en la gloria de Dios el Padre. Intercede por nosotros. Es reconocido en el mundo espiritual, en el área celestial, su sacerdocio. Su sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Su sacerdocio es en favor de nosotros como pecadores. Eso es lo interesante de estudiar Levíticos bajo este bello punto de vista. Entonces, vamos a detener